Bienvenidos a TMT Conversaciones, a este ciclo especial en medio de la pandemia de coronavirus. Ahora vamos a conversar con Karen Brook, que es vicepresidenta de Marketplace de Mercado Libre. Karen, muchas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Gracias, José. Karen, ¿la pandemia está acelerando la adopción del comercio electrónico? ¿Ya venía muy bien? ¿Lo está transformando? Correcto. La pandemia aceleró un proceso que ya venía sucediendo en Argentina, que es la adopción del correo electrónico, que cada vez más llegó para quedarse, ¿no? Pero sí lo que observamos en las últimas semanas, sobre todo desde mediados de marzo, que fue cuando la pandemia pegó fuerte, es las primeras 2 semanas de la pandemia fueron un poco duras, porque obviamente era una cuarentena súper exigente en el cual los locales no podían abrir, la logística no podía funcionar correctamente, pero una vez que eso se flexibilizó para que justamente las empresas y las pymes pudieran empezar a comercializar sus productos a través del e-commerce, la verdad que vimos una aceleración muy grande con lo que respecta a el comercio electrónico. Por ejemplo, en términos de nuevos compradores, en lo que fue desde mediados de marzo hasta mayo, vimos 690.000 nuevos usuarios que compraron por primera vez en Mercado Libre, en Argentina. Esto nos sorprendió muchísimo porque Mercado Libre en Argentina ya tiene, digamos, una penetración bastante grande, pero obviamente quedaban sectores de la población o zonas geográficas que no estaban siendo tan asiduos al comercio electrónico, y nos sorprendió gratamente que nuestra plataforma fue una solución para poder hacer que estos usuarios accedan al comercio en un momento en el cual todos debemos estar desde casa trabajando y viviendo estas cuarentenas, ¿no? ¿En qué rubros se dio esa evolución? La verdad es que se dio en todos los rubros. Eh, lo que podemos decir es, al principio de la cuarentena sí vimos picos mucho más resaltados de categorías como salud, ¿no? Todo lo que fue el furor del alcohol en gel que todos fuimos a comprar, y realmente hizo unos picos impresionantes. Ahí tuvimos que, como Mercado Libre, salir a controlar precios, ¿no? Y controlar la cantidad de cantidades que se podían comprar, justamente para no crear esta situación que a veces era abusiva. Pero luego lo vimos en todas las categorías, ¿no? Categorías como todo lo que es informática, todos los papás tuvimos que salir a comprar tablets y laptops para que nuestros hijos pudieran seguir su curso académico desde las casas. También todo lo que es deportes en el hogar, mancuernas, mats para yoga, ese tipo de cosas también tuvimos que salir, obviamente, a pedirles a los vendedores que agilicen la compra de esos productos para que también estén disponibles en Mercado Libre. Juegos y juguetes es otra que tuvo un crecimiento exponencial. Y después, obviamente, tenemos algunas perlitas que a la gente siempre le interesa escuchar. Por ejemplo, la posición 19 del producto más buscado en Mercado Libre era tintura para cabello. Una categoría que nunca jamás le pusimos foco, ¿no? Porque obviamente que la gente va a las peluquerías y demás, pero hoy en día es un lugar en donde la gente busca ese tipo de productos. ¿Y servicio? Y servicios lo mismo, obviamente que al principio era algo más controlado, ¿no? Porque obviamente que pedir desde un pintor a un sanitario era algo que no se podía, digamos, seguir manejando dentro de la cuarentena, pero lo que vimos es que algunos son servicios esenciales, ¿no? De vuelta, no creo que nadie en este momento esté pintando su casa, pero sí un sanitario, un gasista, un electricista, son varios de esos servicios que se siguen buscando y que siguen siendo esenciales durante la cuarentena. ¿Y la situación fue pareja en todos los países en los que opera Mercado Libre? ¿O hubo algún país que planteó alguna situación distinta, que se salió de rango en medio de la cuarentena a partir de esto que estás contando? La verdad es que vimos un crecimiento bastante parejo. Hubo algunos países que, por causas de que la cuarentena era muchísimo más estricta, te doy un ejemplo, en Perú, al principio de la cuarentena se restringió todo lo que era la logística, entonces nosotros básicamente no podíamos operar.
ahí básicamente fue como apagar el sitio casi durante 3, 4 semanas. Una vez que el gobierno se dio cuenta de que debía flexibilizar esto, porque si no, básicamente los usuarios tenían que salir a comprar esa mercadería y salir a los locales, y era peor que tener un servicio de logística más eficiente llegando a esos usuarios, ¿no? Dio marcha atrás con esa medida, y nuevamente nuestras ventas en Perú cumplieron el mismo ciclo que en el resto de los países. Pero te diría que sí, tanto en Argentina como en Chile, Colombia, Brasil, Uruguay, México, en todos los países hemos visto crecimientos muy similares. Ujú. Esto que vos marcás respecto de la logística ha sido siempre un desafío para el comercio electrónico en América Latina en general, en Argentina en particular. Imagino que la pandemia solamente agregó como una dosis de complejidad, algo que ya de por sí era complejo. ¿Cómo lo habían venido resolviendo y qué cosas instrumentaron durante la pandemia? Bien, mira, te voy a decir que si esta pandemia nos agarraba seguramente 2 años atrás, hubiese sido un gran lío, porque no estábamos hace 2 años preparados para un pico de demanda a nivel logístico. Pero por suerte nos agarró en el 2020, y el equipo de Mercado Envíos ha hecho un trabajo fantástico, tanto a nivel infraestructura, con nuestro propio centro de distribución en Argentina, también lo tenemos en Brasil, México, y hemos abierto esta semana en Chile, pero también con lo que es la organización de nuestros socios logísticos, ¿no? Nosotros le exigimos muchísimo a estos socios el nivel de cómo mejorar su performance y cómo acompañar el crecimiento a lo largo de los años. Y lo que vimos es que, por suerte, la mayoría de ellos nos fueron acompañando muy bien. Obviamente que nosotros, digamos, en el atrás de escenas lo que hacemos siempre es tratar de ir manejando toda la demanda, y tratando de que si hay alguno de estos socios logísticos que no esté teniendo demoras en mayor medida que el resto, tratar de balancear para darle la mejor experiencia al usuario y reducir las potenciales demoras que pudieran tener. La verdad es que al principio sí es verdad que tuvimos más demoras de lo normal, pero hoy en día ya estamos a pesar del crecimiento, nosotros reportamos hace poco lo que eran los resultados, ¿no? en la bolsa, y dimos una especie de síntesis de lo que fue el mes de abril, que ya fue un mes con un repunte de ventas, y este repunte, que fue a nivel regional un 74% versus el año anterior, la verdad es que los socios logísticos se lo han podido absorber muy bien, y ya estamos en niveles pre-COVID en términos de que es la experiencia del usuario, ¿sí? Ujú. ¿Qué pasó con los pagos? ¿No? Imagino que también el temor a usar efectivo, la necesidad de vender de muchos comercios, impactó en la adopción de pagos, que además también ya venía muy bien, por lo menos en Argentina. Correcto, venía muy bien, y lo que hizo la pandemia fue de alguna manera acelerarlo, como decís vos, la gente no quiere ir a los cajeros, la gente no quiere tocar el efectivo. Entonces hemos visto un incremento muy fuerte en lo que son los pagos digitales. Al principio todo lo que es el QR, que en general necesitas escanearlo, ¿no? Entonces típicamente se usaba mucho en los bares, en los restaurantes, eso bajó porque obviamente la actividad de este sector bajó muchísimo. Ya vemos un repunte de este sector, por suerte, porque a través de medidas como el delivery están abriendo y están pudiendo vender sus productos, pero después también vimos explosiones de lo que son el link de pago, ¿no? La gente que se manda un link para poder cobrar y pagar, y ha sido esencial para todo lo que es la venta, sobre todo de las pymes. Lo mismo con lo que son los pagos online. Muchos de los vendedores tienen dentro de sus propias páginas web el sistema de pago de Mercado Pago, y por suerte ellos ven tendencias similares a las que nosotros vemos en Mercado Libre de crecimiento, y están pudiendo canalizar sus ventas a través del e-commerce, y en general usan Mercado Pago como medio de pago también. Ujú. Y en términos de financiamiento, ¿hay algún tipo de prestación nueva, demanda nueva que estén observando? Porque evidentemente la actividad económica se ha resentido por la caída de la productividad lógica debido a la cuarentena. ¿Eso lo perciben en alguna tendencia dentro de la plataforma?
Correcto, sí lo hemos percibido, incluso desde Mercado Libre lo que hemos hecho es tratar de aplazar algunas fechas de cobro de los créditos, también para poder permitirle sobre todo a estos usuarios, por ejemplo los usuarios que son pymes o inclusive usuarios finales, consumidores finales, que tengan más facilidades de pago, digamos, para no apretarlos tanto en esta época en que sabemos que los diferentes sectores están sufriendo muchísimo por la pandemia y por la falta de movimiento en las calles, ¿no? Ujú. Y en términos de tendencias, mucha gente habla de nuevas normalidades, de las cosas que llegaron para quedarse, ¿no? Obviamente es muy difícil hacer afirmaciones tajantes estando todavía en el medio de la situación, pero ¿qué están observando? ¿Qué cosas creen que podrían haber llegado para quedarse, de transformaciones que se están viendo más allá de esta aceleración que, de la que hablábamos al principio? Bien, lo que vemos es un cambio de hábitos muy fuerte, que inclusive una vez que las cuarentenas se terminan y ojalá se encuentre una vacuna y todos podamos tener una vida más normal, creo que todas las empresas nos hemos dado cuenta de que se puede trabajar remoto y se puede trabajar de manera muy efectiva remota. Así que nosotros esperamos que esta tendencia de mucha gente trabajando más desde las casas, inclusive una vez que las oficinas estén abiertas, va a seguir sucediendo. Lo vimos en Estados Unidos, que ya las cuarentenas se flexibilizaron, que muchísimas de las empresas icónicas como Facebook, Google, Twitter, dijeron de acá a fin de año igual no tienen que volver, y si no quieren volver y trabajar para siempre remoto lo pueden hacer. Así que nosotros en ese sentido como Mercado Libre, ¿no? Todos nuestros colaboradores están trabajando de manera remota, salvo los que están en el centro de distribución, porque obviamente tienen que estar físicamente allí. Pero lo que esperamos es que seguramente podamos volver con un sistema muchísimo más flexible. Entonces también las empresas nos tenemos que preparar para todo esto, tanto como empleadores como aquellos que les damos servicio a los usuarios. Por ejemplo, algo que no te mencioné, se dispararon las ventas de sillas de escritorio, porque la gente empieza, ¿no?, a armar en su casa un espacio que sea habitable y que puedan sostener las largas jornadas que todos estamos teniendo. Así que esperamos que esa tendencia continúe. Sí, a nivel del comercio electrónico, lo que esperamos es que todos estos nuevos compradores, que ojalá hayan tenido buenas experiencias en sus compras dentro de la plataforma, continúen, seguramente no compren tan asiduamente como lo están haciendo ahora, que vimos obviamente frecuencias también dispararse, pero sí que se empiecen a convivir, que ellos mismos empiecen a convivir en un mundo mucho más omnicanal, ¿no? En el cual, bueno, chequeo precios, voy, chequeo en la tienda, compro desde la app, lo mismo con los pagos, ¿sí? Que adopten estas billeteras electrónicas y que puedan pagar de manera digital y con más facilidades que yendo de vuelta al cajero, tocando el dinero, etc. Karen, muchas gracias. Muchas gracias a vos, José, y a todo el equipo. Estábamos charlando con Karen Brook, vicepresidenta de Marketplace de Mercado Libre. Encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel o personal en cablevisionfibertel.com.ar/yo pago en casa. Pagala con tu tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático tenés importantes descuentos. Personal Fibertel y Cablevisión. Seguimos conversando en TMT Conversaciones, ahora lo vamos a hacer con Lucas Galito, que es director de políticas públicas de la asociación GSMA, que es la entidad más grande que agrupa a operadores de comunicaciones móviles. Lucas, ¿cómo va? Hola José, ¿cómo estás? Tanto tiempo, bueno verte. Lo mismo digo. Lucas, ¿qué tiene que ver el 5G con el coronavirus? O viceversa. Bueno, como habrán visto en algunos medios y demás, han habido algunos ataques a infraestructura en
en Inglaterra, aquí más cerca en la región también en Perú, en Bolivia. Y obviamente no hay ninguna, lo primero es llevar tranquilidad, ¿no es cierto?, a la gente. No hay ninguna evidencia que conecte a lo que es servicios de quinta generación o cualquier otra generación previa con COVID-19. No lo dice solamente GSMA, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la agencia de Naciones Unidas para el tema, lo mismo que la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, que depende de la Organización de Estados Americanos. O sea, no hay ninguna evidencia científica que conecte la aparición o la propagación de COVID-19 y servicios de quinta generación o cualquier otra. De hecho, las ondas electromagnéticas no pueden llevar materia, ni virus, ni bacterias, sino probablemente podríamos viajar de un lado a otro del mundo sin subirnos a un avión. Podríamos viajar a través de las ondas electromagnéticas y eso no es posible. Entonces no hay ninguna causalidad entre ambos temas. Y por otro lado es la paradoja, ¿no? Porque en el contexto de la pandemia necesitamos más que nunca herramientas de comunicación, modos de comunicación, tecnologías que permitan esa comunicación, esa conectividad. Y por otro lado veíamos algunas escenas sorprendentes de gente incendiando radiobases en los lugares donde además está desplegado, porque es una tecnología muy reciente, con muy pocas experiencias todavía en el mundo. Sí, como vos decís, es una paradoja. Probablemente esto es fruto de la desinformación, de ciertos grupos desestabilizadores o anarquistas que buscan generar el caos y luego se propagan, como se propagan las fake news en muchas de las redes sociales. Sin embargo, como vos decías, nunca fue más evidente la importancia de la conectividad, probablemente en la historia de la humanidad. La conectividad nos ha permitido seguir estudiando, seguir trabajando, seguir estando cerca de nuestros seres queridos. Creo que todos en los últimos, por lo menos en Argentina, 90 días hemos festejado algún cumpleaños o algo a través de Zoom. Hemos seguido haciendo nuestras tareas, estamos teniendo esta entrevista, que de otra manera la hubiéramos tenido tal vez en el piso, bueno, ahora la tenemos a través o habilitada a través de la conectividad. Entonces claramente nunca ha sido más importante el rol para construir economías resilientes y sociedades resilientes. Creo que eso es lo que se viene. Me parece que hacia adelante eso es lo que se viene y el rol que la conectividad tiene para adelante. Uh-huh. En ese sentido, y para cerrar el tema de COVID y 5G, ¿qué están haciendo los gobiernos para atender, incluso llegamos a ver en América Latina, secuestros de operarios, ¿no?, que presuntamente instalar estas radiobases? ¿Qué están haciendo los gobiernos? Sí, yo creo, eso es lo que tú mencionabas ahí en Perú, yo creo que lo importante es importante cuidar a la gente, cuidar a los técnicos, a los operarios de campo que salen todos los días a hacer la operación, el mantenimiento, a hacer la instalación de nuevas antenas. Ellos son los que nos están permitiendo hoy estar conectados y estar cerca. Entonces lo primero es cuidar a esas personas que la verdad hacen un gran trabajo para mantener la conectividad. Segunda manera, bueno, nosotros estamos trabajando bastante con, el caso que tú mencionabas era Perú, ¿no? Donde habían secuestrado en el interior de Perú a algunos operarios. Trabajamos allí con el ministerio, con el viceministerio, justamente en tratar de informar y de llevar estos últimos estudios a la población. La Comisión Internacional la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, que es una organización independiente que está compuesta por médicos, biólogos, científicos, ha hecho una revisión de las normas ahora, justamente a abril del 2020, y la evidencia muestra que no hay causalidad entre lo que son las exposiciones a los campos electromagnéticos y los riesgos contra la salud. Obviamente todo dentro de los niveles establecidos por la OMS, y aquí en la región y en el mundo se han hecho millones de mediciones
de campo respecto a los distintos servicios inalámbricos y siempre las mediciones están cientos o miles de veces por debajo de los límites establecidos, con lo cual no hay inconvenientes. Incluso, creo que en algún momento lo hemos hablado en otra oportunidad, hay una paradoja también, que es cuantas más antenas se instalan, más cerca las personas están de una antena, con lo cual la antena tiene que transmitir a menor potencia, el móvil también, con lo cual los campos a los que están sometidos las personas son menores, y una cosa que también es importante, la batería del teléfono dura más. Entonces, en el siglo XXI eso no es menor tampoco. Lucas, ahora sí, qué nos deja o qué estamos aprendiendo con la pandemia en términos de uso de estas tecnologías, de despliegue de estas tecnologías, de las próximas generaciones de tecnologías móviles? Yo creo que lo que nos dejó es que se viene una aceleración de la transformación digital. Creo que aquellas compañías o organismos que no estaban ni siquiera pensando en encarar una transformación digital, ahora lo están considerando seriamente e incluso tuvieron que hacerlo como de golpe. Tengo, por ejemplo, un ejemplo muy, muy básico. Tengo un amigo, tiene una empresa en el Gran Buenos Aires que se dedica a toda la parte de torneado y se dedica a toda la parte metalúrgica, que él nunca había tenido tiempo para ponerse a ver cómo meter tecnología dentro de la empresa. Y hace poco me dice, tuve que salir a comprar equipos de videoconferencia, de telecomunicaciones, hacer un upgrade a mi conectividad y demás, capacitar también a la gente para poder utilizarlo, porque era eso o morir, básicamente. Entonces, ese es un ejemplo muy, muy básico. De ahí a vehículos conectados, a poder hacer trámites online, poder hacer muchas otras cosas. Con quinta generación, lo que es la Internet de la producción, la Internet táctil, todo eso va a generar mejores condiciones de competitividad y demás. Yo creo que otro punto también importante es vinculado a lo que decías, José, sobre el despliegue de infraestructura. Creo que hacía poco revisábamos, ¿no?, los distintos intendentes y demás, vemos que inauguran agua, inauguran asfalto, inauguran cloacas, inauguran, por ejemplo, alumbrado público, pero pocas veces vemos que inauguran infraestructura o conectividad de calidad. Y esa conectividad es la que permite a la gente poder estar en sus casas, poder seguir estudiando. Veíamos algunos casos de algunos niños tenían que moverse para tener mejor señal. Tal vez estaban restringidos por ejemplo, los permisos de instalación y no se pueden instalar. Entonces, creo que poder ofrecer infraestructura de calidad junto con asfalto, agua y demás va a empezar a ser no sé si llamar la nueva normalidad, pero tal vez lo que venga hacia adelante. Eso nos va a permitir construir sociedades y economías más resilientes. Y para que todo eso sea posible, hacen falta, se me ocurre a mí, seguramente muchas otras cosas, espectro e inversión, ¿no? Frecuencias sí. Y fuerte inversión. Sí, a ver, nosotros estamos empezando a trabajar sobre lo que se viene, ¿no? Entonces, claramente una estructura impositiva tal vez diferente, que promueva la inversión, que promueva la conectividad, condiciones, seguridad jurídica, que también promueva las inversiones, espectro, que es la autopista invisible. Antes, digamos, las formas en las que, por ejemplo, se accede al espectro en términos de valor económico. Hasta hace algunos años el espectro estaba visto como una herramienta de recaudación, y aún también se ve muchas veces como una herramienta de recaudación. Tenemos que empezar a verla como una herramienta de innovación, una herramienta de inclusión. Entonces estamos trabajando mucho en GSMA sobre esos temas. Entonces te diría que espectro en las condiciones adecuadas, en la cantidad adecuada, una estructura impositiva. Aún algunos países, los servicios de comunicaciones tributan, por ejemplo, mayor cantidad de puntos de IVA que los bienes comunes, tributan IVA como el tabaco o el alcohol, y hoy vemos que es un elemento democratizador para poder acceder a conocimiento, para poder acceder a información, y luego obviamente el despliegue de infraestructura, que fue lo que nos trajo hasta acá en la conversación. Y para todo eso hace falta un plan, además, ¿no? Porque las tecnologías van evolucionando, la demanda de nosotros como usuarios va evolucionando, aparecen estos fenómenos como
bueno, inéditos, que nos sorprenden y que todavía ponen más presión, ya que en el horizonte ya sabemos que vamos a necesitar más comunicaciones, a veces eso se acelera. ¿Hasta dónde está en América Latina planificado esto? ¿Qué modelo, qué país está mejor preparado en ese sentido? No, yo creo que es diverso. Lo primero es que claramente se necesita un plan, ¿no? La industria de telecomunicaciones es una industria de capital intensivo. Continuamente está desembolsando dinero para hacer las inversiones, y todo lo que ayude a llevar más certidumbre es bienvenido en una industria de capital intensivo. Entonces, hay distintos estadios. Creo que, bueno, Brasil obviamente siempre ha sido un país bastante adelantado en la región en términos de adoptar nuevas tecnologías, pero creo que en general tenemos que ir trabajando en poder armar esos planes, lo cual no significa que la nueva tecnología llegue mañana, pero para, ¿no?, un camino que tiene 10.000 kilómetros empieza con el primer paso. Entonces hay que empezar a trabajar también en generar esos planes, en generar las condiciones vinculadas a los temas que antes te mencioné, ¿no es cierto? Entonces creo que claramente un plan es necesario. ¿Hasta dónde una buena ley ayuda? O a lo mejor no es una ley macro, son pequeñas disposiciones o resoluciones de organismos por ahí más cercanos a la aplicación de estas tecnologías los que tienen que decidir. No, bueno, obviamente una ley siempre da un grado de certidumbre distinto. Por ejemplo, Colombia el año pasado pasó una nueva ley de telecomunicaciones, ya era bastante vieja, entonces permite la explotación del espectro durante más tiempo, y también cambia eso que te decía, esa perspectiva de ver al espectro, por ejemplo, como una herramienta de recaudación, y la cambia para tener una mirada sobre el beneficio socioeconómico, ¿no?, en la sociedad. Entonces, no hay un modelo que es específico. Obviamente te pongo algunos ejemplos de lo que está pasando en la región. Aún queda mucho por recorrer en los distintos países, pero solo por traer un ejemplo de lo que había pasado acá en la región en el último tiempo. Lucas, muchas gracias. Gracias, José, siempre un placer verte. Hablábamos con Lucas Galito, director de Políticas Públicas de la Asociación GSMA. Hasta la próxima.